La Voz Espírita de Nicaragua. A través de Radio El Pensamiento, con el propósito de divulgar las enseñanzas de los espíritus de verdad, enviados por nuestro Señor y Maestro Jesús de Nazaret. Unas nuevas y complementarias revelaciones por los espíritus de parte de Dios a la humanidad entera, con el valioso propósito único de guiar, corregir y aclarar las dudas de los misterios después de la muerte que el hombre no ha podido resolver. Misterios que son revelados en los 5 libros codificados por el profesor Alan Kardec. Libro de los espíritus, libro de los medios, libro del Evangelio según los espíritus, libro del cielo y el infierno y el libro La Génesis. Los espíritus son ángeles que han hablado para dar grupos de antes a una oscuridad. Al fin el velo es quitado, con estas revelaciones, de los espíritus superiores, verdaderos, enviados de Dios de la nueva era. Ya con ustedes, La Voz Espírita de Nicaragua. Muy buenos días, amigos oyentes. Ya estamos en el programa La Voz Espírita de Nicaragua. Sean todos bienvenidos a estos 60 minutos de programa, un programa muy bonito que ya ustedes pues nos han estado viendo en lo que son las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en YouTube, en la página La Voz Espírita de Nicaragua. Usted puede entrar a nuestra página de Facebook, a nuestra página de YouTube, y usted puede ver todos los programas que se han venido haciendo desde que se inició este espacio aquí en Radio El Pensamiento en los 880 kHz. Así que vamos a enviar saludos al hermano Pedro Pablo Cárdenas, que ya está aquí con nosotros, también el hermano Leonel Quintero, que son los panelistas, los que llevan este programa, los que transmiten el mensaje del día de hoy. Este es un mensaje que se trae conforme lo que nosotros interactuamos con ustedes, ¿sabes? Todos los temas. El día de hoy, pues el hermano Pedro Pablo Cárdenas, recuerden, como siempre, tiene el número telefónico 8275-6900. Por si usted puede hacer su pregunta, puede interactuar con nosotros, puede participar de este programa, el cual lo hacemos con ese objetivo para que usted pueda interactuar con nosotros. También tenemos el número telefónico, vamos a ver por acá, sí, estamos al aire, con el hermano Leonel Quintero, 8874-2476, 8874-2476, también él está, bueno, estamos en el número telefónico para que ustedes puedan interactuar con él y puedan hacer sus preguntas también, o si no, pues también participar en este programa que nosotros pues lo hacemos con ese objetivo, que nuestros oyentes participen con nosotros. También lo pueden hacer al teléfono 2267-1000 de Radio El Pensamiento aquí en Cabina Central. Vamos a entrar ya con el tema. El tema de hoy se llama Materialismo en la visión espírita. Este es el tema de hoy, materialismo en la visión espírita, y para esto pues le vamos a abrir micrófono a los hermanos, el hermano Pedro y el hermano Leonel. Adelante, hermanos. Buenos días, estimada audiencia. Vamos a dar inicio a este programa, antes que nada haciendo reconocimiento por el espacio que el doctor Alan Tefelalba nos ha brindado aquí a través de su radio para llevar este programa. El día de hoy, como nuestro hermano lo mencionaba, vamos a llevarle a ustedes materialismo en la visión espírita.
Antes que nada vamos a iniciar con la oración de apertura. Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de estar aquí reunidos en tu nombre. Te pedimos humilde y reverentemente que nos envíes a tus mensajeros divinos, a los mensajeros divinos que deben de estar aquí en este programa con nosotros, aparte de nuestros espíritus guardianes que ya están acá. Y te pedimos también la presencia de los mentores de este programa y de esta radio, para que todo lo que aquí digamos sea dicho en pleno orden divino para gloria tuya, Señor, y confort de la humanidad. Así sea. Así sea. Para continuar, ¿verdad?, con la primera parte del programa, tenemos que mencionar que el programa anterior hablaba sobre la reencarnación de los espíritus, hablando específicamente sobre el aspecto del espíritu y del alma. Y antes que eso, antes de continuar con la siguiente parte del materialismo como tal, vamos a hacer un enlace de ese tema, haciendo una introducción para hacer el enlace de ambos temas y así llevar la continuidad del contenido de este libro, que es el libro de los espíritus, el segundo libro de 3 que consta y la segunda unidad de este libro, que se refiere a la encarnación de los espíritus en general. O sea, ese es el tema de la unidad, y del aspecto de hoy es materialismo en la visión espírita. Una de las preguntas que hace el equipo de trabajo del profesor Allan Kardec a los espíritus era en la 146, algo que nos da una idea muy exacta en este aspecto de la localización del alma. Ellos hacían la siguiente pregunta: el alma, ¿tiene en el cuerpo una sede determinada y circunscrita? Los espíritus responden: no, pero en los grandes genios, en los que piensan mucho, reside más particularmente en la cabeza y en el corazón. En el corazón, en los que poseen sentimientos elevados y cuyas acciones benefician a la humanidad. ¿Quiénes serían realmente estas personas, estos espíritus, estas almas genias, digamos? Podría ser los científicos, ¿verdad?, que son los que han traído beneficio a la humanidad, pero también las personas que tienen mucha santidad, tienen mucha bondad, son los que, digamos, también se correspondería al segundo grupo. Ya para mencionarlo de una forma literal. Luego que hablamos eso, ¿verdad?, podemos hacer quizás una ampliación de esto en las palabras de la hermana Leonel. Sí, cuando hablamos de materialismo y el alma, nos estamos refiriendo, ¿verdad?, correctamente cómo el ser humano adquiere ese aspecto de los sentimientos, los aspectos del conocimiento, y hacen la diferencia entre algunos espíritus. Cuando estamos encarnados, tenemos grandes conocimientos que no sabemos de dónde proceden, ¿verdad? Entonces, la pregunta sería: ¿qué nos hace a esos genios diferenciarnos del hombre común? Aquí, por ejemplo, tenemos muy claro el ejemplo de nuestro hermano ilustre Rubén Darío,
un hombre con tanta ciencia, con tanto conocimiento a nivel del arte, a nivel y de los sentimientos. Podríamos decir ahí una conjugación de ambos aspectos, del aspecto que desarrollado el alma en su mente, en su cabeza, y un aspecto desarrollado en su corazón, porque Rubén Darío pues bien conjugó esos aspectos de los sentimientos. Un hombre muy profundo y visionario, además de visionario, un hombre que transformó el lenguaje a nivel planetario, ¿verdad? Entonces, esa es una manera de interpretar este aspecto, ¿no? Luego, el materialismo, más que todo, se refiere a aquellos seres de que en determinado momento desconocen de que estamos, ¿verdad?, cargados de esa alma y que somos espíritus cuando estamos encarnados. Por eso el tema anterior se llamaba la reencarnación, y cómo traemos del mundo de los espíritus estos conocimientos como el que trajo nuestro hermano Rubén Darío, y como han traído otros grandes personajes en nuestro país, como algunos grandes médicos espiritistas que han pasado y han hecho mucho mérito acá en el país. Entonces a eso se refiere. Lógicamente, ¿verdad?, cuando hablamos del materialismo son aquellas personas que no creen en estas cosas de la reencarnación, no creen que una vez que nosotros nos desencarnamos, creen que todo se acabó, ahí llegó el final, ahí ya no existe más vida en otros planos, desconociendo el gran poder de la magnificencia divina, que nosotros estamos acostumbrados a llamar materia únicamente aquello que vemos, aquello que palpamos, aquello que tocamos. A eso le llamamos materia. Y el materialismo y la materia, sabemos que para Dios hay otros estados de la materia, cantidades de estados diferentes. Entonces está el mundo visible de la materia y el mundo invisible de la materia. Y como ejemplos aquí tenemos el aire, por ejemplo. No lo vemos, no lo podemos agarrar con las manos, no lo podemos decir, aquí está el viento, de aquí viene del norte, viene del sur. No podemos ver de dónde viene. Lo sentimos, pero no lo vemos. Una manera de poner este ejemplo. Bien, en la parte ya propiamente del materialismo, ¿verdad?, y antes de caer allí, pues se puede, digamos, concluir que se puede decir que la sede del alma se encuentra especialmente en los órganos que sirven para las manifestaciones intelectuales y morales, como lo mencionaba el hermano Leonel. Con el ejemplo de Rubén Darío, nuestro ilustre poeta, que ha sido, digamos, reconocido a nivel mundial. Luego caemos a la parte obviamente del materialismo y miramos cómo se hacen las preguntas relacionadas a eso, y esa pregunta es muy importante porque de esta parte se desprende una realidad que todo el ser humano, toda la humanidad experimenta, y que por falta, digamos, de una guía, de un conocimiento previo, se deja llevar por las corrientes de la vida, por las situaciones de la vida y las diferentes etapas de la edad, desde la niñez o juventud hasta la adultez, y cae en una situación donde, como decía Pablo de Tarso, cuando era niño pensaba como niño, y ahora que soy adulto pues pienso como adulto. Verdaderamente eso refleja los diferentes niveles, y los dos niveles más importantes, que es la vida temprana de aprendizaje y ya la vida posterior de aplicación de los conocimientos y de adquisición de conocimientos más específicos y escudriñamiento de nuestro mundo a través del estudio del materialismo. El materialismo como tal, tenemos que entenderlo también, que es todo lo que, como decía el hermano, todo lo que podemos observar, pero que a través del avance tecnológico y el mismo avance de la tecnología, no es posible sin el estudio de las leyes que rigen la naturaleza, que rigen los elementos que
que se utilizan para nuestro uso en los diferentes equipos, herramientas y todo lo que utilizamos para hacer actividades industriales y llevar desarrollo y civilización a nuestra humanidad, ¿verdad? Por lo cual se necesita el estudio, manejo, conocimiento y manipulación correcta de todos esos recursos materiales que tenemos. Por lo tanto, el materialismo, como lo vamos a ver más adelante, no es un estudio que es pernicioso, no es perjudicial. Todo lo contrario, a través de este se viene a conocer lo que corresponde a la materia, se conocen las leyes que son aplicables también al aspecto espiritual, como lo vamos a mencionar más adelante, y por lo tanto es necesario que a través de este estudio que traemos, este tema, queremos llevar a la reflexión a nuestros oyentes de que esa es una realidad necesaria que tenemos que pasar por el estudio del materialismo, la comprensión del materialismo, pero no así la conversión de una espiritualidad, vamos a decir, joven, infantil, hacia una espiritualidad adulta, ¿verdad? Pero que por la necesidad del conocimiento de la naturaleza, del mundo al que venimos y al cual traemos un propósito que realizar para beneficio nuestro y de toda la humanidad. Entonces, nos damos cuenta que a través de este estudio, de esta filosofía, de esta ciencia del materialismo, nos trae la herramienta de comprensión del por qué se da esa situación y de por qué no es algo que se echa a perder o que no tiene solución en los diferentes problemas que se presentan en la vida en base a las diferentes percepciones, variadas percepciones que cada uno de nosotros proyectamos a nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra familia, ¿verdad? Y que una comprensión de esa realidad nos permite entenderla mejor y convivir y compartir las cosas que Dios nos pone a la mano de una forma más constructiva y beneficiosa para toda la humanidad. Y es así que, por ejemplo, en la pregunta 147, el equipo de trabajo del profesor Allan Kardec le pregunta a los espíritus, al plano espiritual invisible, y le dice, ¿por qué los anatomistas, los fisiólogos y en general quienes se dedican a las ciencias de la naturaleza son inducidos tan a menudo al materialismo? La respuesta de ellos es una respuesta bastante sencilla, corta, pero muy directa, digamos, muy directa. Dice aquí, y muy entendible, digamos, sencilla. Ok, la fisiología relaciona todo con lo que ve. Orgullo de los hombres que creen saberlo todo y no admiten que algo pueda rebasar su entendimiento. Su propia ciencia los hace presuntuosos. Piensan que la naturaleza no puede ocultarles nada. Como pueden ver, esto está relacionado con lo que le decía. Nosotros tenemos que estudiar las leyes materiales para llegar a ser desde un abogado, un médico, un ingeniero, un albañil, un mecánico. Tenemos que estudiar el materialismo, o sea, la materia, conocer sus leyes que lo gobiernan para poder ejercer un trabajo, desde inclusive ser controlista de una radio, ser ingeniero en informática o ser simplemente informático, operadores de computador y todo eso. Se necesita conocer las leyes físicas o materiales que intervienen en esos procesos donde nosotros realizamos nuestro trabajo. Entonces aquí, como dice que su propia ciencia los hace presuntuosos, o sea que al desarrollarnos, al avanzar en los conocimientos y todo lo demás, pues ya creemos que las cosas son diferentes y no, la vida, la naturaleza, el mundo, el plano espiritual y material es el mismo, con la diferencia de que, y con su proceso, ¿no? Y con su proceso, la diferencia es que la percepción de esos dos planos
es diferente, es más amplia y requiere, digamos, de mayor cuidado a la hora de evaluarlos. Entonces, de esa manera ustedes pueden ver cómo el estudio no es que sea, digamos, negativo, sino que es prácticamente la actitud que tomamos los seres humanos cuando nos dedicamos a estos estudios y ejercemos nuestra especialidad, ¿verdad? Eso es lo que nos quiere decir ahí en esta parte. Ahora, en la otra parte muy importante, que es la parte central del mensaje de este tema del día de hoy, el equipo de trabajo hace esta pregunta a los espíritus. ¿No es lamentable que el materialismo sea una consecuencia de estudios que, por el contrario, deberían mostrar al hombre la superioridad de la inteligencia que gobierna el mundo? ¿Será preciso concluir de ahí que sus estudios son peligrosos? Y bueno, la respuesta viene en la misma dirección que la anterior, ¿verdad? Un poquito más, o sea, con un aspecto un poquito diferente, pero dicen ellos, no es verdad que el materialismo sea una consecuencia de esos estudios. El hombre es quien infiere de ellos una conclusión falsa, pues puede abusar de todo hasta de las mejores cosas. Por otra parte, la nada los asusta, más de lo que tratan de aparentar. Los espíritus fuertes, cuando hablamos de espíritus fuertes, se refiere a los intelectuales, a eso que estamos hablando, que el alma lo tienen, su sede, tienen el alma, la sede de su alma está generalmente en el corazón o en la mente, en la cabeza. Okay. Los espíritus fuertes suelen ser más fanfarrones que valientes. La mayoría de ellos solo son materialistas porque no tienen nada con qué llenar ese vacío. Ante el abismo que se abre a sus pies, mostradle una tabla de salvación y de inmediato se aferrarán a ellos. O sea, aquí está prácticamente digamos, la parte central del mensaje de hoy. Y aquí nos vamos a quedar un rato para lo cual le vamos a dar la voz al hermano Leonel y podrán observar cómo realmente quienes hacen las cosas diferentes y las complican es el alma de los seres humanos. Adelante, hermano. Bueno, yo creo que para poder entender esa reciprocidad que hay entre la parte material y la parte inmaterial del ser, debemos de tener, digamos, esa connotación de poder conocer y saber las cosas, ¿no? Porque muchas veces el hombre ha abusado del conocimiento y se cree en determinado momento como más que Dios. Y se ha castigado a muchos seres humanos a lo largo de la historia, se ha castigado a aquellos seres humanos que han venido del mundo de los espíritus trayendo esas experiencias del más allá, por así decirlo, al planeta, al llegar a los extremos de muchas veces ser pasados por la guillotina, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, un Einstein, un Lavoisier, alguien que dijo que la Tierra giraba y alguien le decía, no, la Tierra no gira, la Tierra es cuadrada. Y entonces si alguien se atrevía a decir, no, la Tierra no es cuadrada, es redonda, ya sabíamos que lo que estaban haciendo estos científicos eran develando ciertas leyes de Dios, porque todo cuanto existe está movido y hecho por la mano y el pensamiento y la creación divina. Pero el hombre en su necedad se ha creído a veces más que Dios al querer aplicar sus leyes abusando del poder. Entonces, cuando alguien no hace buen uso del poder, entonces llegamos a esos extremos de pegarle juego a alguien que no está creyendo en lo que yo creo. Y eso pues ha ocurrido en la historia de la humanidad cuando muchos científicos han descubierto algunas leyes
y otros que verdaderamente ni siquiera se imaginaban de que estos seres de luz, por así decirlo, que trajeron a la humanidad a la prosperidad, hasta encontrar nuestros días en estos cambios de vida, en estos patrones de vida, la vida se nos ha hecho más liviana en cuanto a nuestra forma de vivir. No es lo mismo, por ejemplo, batir un quintal de arena con un quintal de cemento, con una pala y un poquito de agua y a puro pulso, que buscar una batidora, una centrifugadora. No es lo mismo hacer un pozol con leche con un molenillo que hacer un pozol con leche con una batidora. No es lo mismo estar hablando ahora en estas ondas hertzianas y a través de estos medios que nos estén viendo en otros puntos, en todos los puntos del planeta. Antes hubiéramos sido llevados a la hoguera o no hubiéramos sido llevados a la guillotina porque hubieran pensado que estas son cosas del demonio. Entonces, cuando hablamos de materia y hablamos de espiritualidad, nos referimos verdaderamente a ese conocimiento, a esa luz que el espiritismo viene a brindar a la humanidad a través de las manifestaciones en todos los planos de vida y en todos los territorios del planeta. El espiritismo no es propiedad de Managua, no es propiedad de Nicaragua, no es propiedad de Centroamérica, es propiedad de todo el planeta. Y es lo que el Maestro Jesús bien dijo: yo me voy, pero les voy a mandar a ustedes para que vayan por todo el planeta, prediquen la palabra, den a conocer la verdad los hará libre, y esta es la verdadera enseñanza del Espíritu de verdad que el Maestro nos dejó. Con usted el micrófono. Hermano Modesto, ¿alguna observación, alguna pregunta que tengamos, algún comentario? Bueno, esto tiende a equivocar a la gente porque prácticamente, acuérdate cuando dice yo soy materialista, pero en general dicen que el materialista no cree en Dios. Y aquí lo estamos demostrando que es lo contrario. Nosotros hablamos con base a la Biblia, con base a Dios. Porque dice que lo material, ellos si no lo tocan, no creen. Si ellos no tocan esta mesa, no creen. ¿Ves? Si ellos no hacen ciertas cosas, ellos no creen, pero aquí pues ustedes están dando la versión que se cree de lo que es el materialismo. El materialismo en sí pues es todo lo que vemos, pero hay cosas que no las vemos, pero las sentimos. Hay momentos que nosotros sentimos el aire y no lo vemos. Es parte de lo material. A veces sentimos, cuando hablamos y le oramos al Señor, a veces sentimos un repelo, y ese es el Espíritu Santo también, que es espíritu, que no se ve pero sí se siente. Por eso Él dice: bienaventurados aquellos que creyeron en mí sin haberme visto. Exactamente. Bien, entonces, hablando sobre eso mismo, como mencionaba anteriormente, el ser humano tiene que pasar por una serie de etapas hasta llegar a la madurez, donde hay muchas etapas, muchos niveles intelectuales y espirituales que se van ya, como decimos, son etapas que se van quemando, se van cerrando. Y en ese momento se van dando las diferentes formas de proyectarse. Por eso es importante conocer estas leyes, que es la ley del progreso, por ejemplo, que nada es estático, todo es dinámico, todo tiende hacia adelante, no hacia atrás. Entonces tenemos que estar claros que si hoy un familiar nuestro, un amigo o un funcionario de alguna institución que sea, dice algo que no nos satisface o que nos crea duda o quizás zozobra, tengamos presente de que esa percepción, eso que está proyectando, es en el momento en que él la ha concebido de esa manera. Pero a medida que va pasando el tiempo, a medida que el mismo día pasa, la percepción y la misma proyección va cambiando, dado que él, como todos, está en un proceso evolutivo constante. Y siempre vienen ideas nuevas, siempre viene la influencia, y por eso hablamos mucho
del conocimiento del plano espiritual, del conocimiento, el estudio de la existencia de los espíritus en el plano espiritual y en el plano y su relación con el plano físico, ¿verdad? Hablamos su origen y destino, tanto en el plano físico como en el plano espiritual. ¿Por qué? Porque ese es un proceso que permanentemente se va dando. Sabemos que existen hasta filosofías que afirman de que una vez que la persona fallece, o sea, que su cuerpo físico desencarna o su alma desencarna, su cuerpo físico fallece, deja de funcionar, ahí terminó todo. Entonces, a través de estos estudios nos damos cuenta de que por medio del conocimiento de estas leyes, así como las leyes materiales que ya conocimos en la juventud, en la adultez, en la madurez espiritual nos dice y entendemos bien y lo ponemos en práctica y lo vemos en el mundo nuevo, de que nada es realmente como lo hemos pensado, o como en ese momento teníamos que verlo, que determinarlo, para avanzar en el proceso. Entonces, es razonable de que todos los días podamos tener una percepción diferente sobre un aspecto que días anteriores habíamos tenido. Y si de esa manera nosotros nos comprendemos de que somos permanentemente evolutivos, estamos permanentemente evolucionando nuestras ideas, así como también estamos percibiendo, recepcionando la influencia del plano espiritual permanentemente, el cual lleva la punta de lanza del desarrollo, que es el que realmente nos proyecta hacia adelante. Entonces, esta percepción de la vida, de la forma de actuar, de pensar, de nuestros familiares, de nuestros semejantes, la vamos a comprender mejor y de esa manera vamos a ver el mundo con más claridad. Porque, aunque nos llamemos materialistas, como decía el hermano Modesto, aunque nos autollamemos materialistas o ateos, en el fondo, el ser humano tiene la convicción que para él la vida no termina con el fallecimiento de su cuerpo. Hay una intuición muy lejana, muy en el fondo, pero muchas veces no se puede sostener esa realidad porque no me conocen como religioso, no me conocen como espiritualista, no soy filósofo, soy ingeniero mecánico, me dedico a las herramientas, a lo material, o soy abogado, me dedico a las leyes del hombre, y esas cosas espirituales, religiosas, no tienen cabida en mí porque yo de eso no vivo de eso. Entonces son argumentos que muchas veces escribimos porque no tenemos, digamos, quizás no la valentía, sino la madurez para reconocer tal cual es el universo, tal cual es la vida. Entonces decimos, nos ponemos, digamos, una cara diferente de lo que verdaderamente somos. Fíjense bien, anteriormente habíamos hablado en otros contenidos de esta doctrina, de que nosotros veníamos al mundo y venimos a diferentes mundos, en este caso, en este de acá, en la Tierra, con una conciencia evolucionada producto de las vidas anteriores en otros planetas o en este mismo. Y que eso, y por eso vienen muchos niños ya con ideas, digamos, muy avanzadas, con, digamos, vienen a demostrar habilidades como de músico, como de escritores. Y yo mencionaba el caso de mi nieto como que si fuese un señor de los cartógrafos que antes, y creo que igual en la actualidad, conocen la tierra palmo a palmo, los países, la bandera. Niños de 5, 10 años hablando de eso. Para lo cual una persona de otro lugar o de otra familia se tiene que dedicar toda una vida. Eso nos demuestra cómo nosotros somos producto del pasado, somos producto de las vidas anteriores, de todas nuestras experiencias anteriores.
Y luego al venir traemos otros aspectos que desarrollar. Tenemos unos aspectos muy desarrollados y otros muy atrasados. Esos atrasados son los que tienen que retomarse en esta vida y llevarlo a la perfección. Ese es el objetivo. Entonces, en el fondo, nuestra conciencia, que es la que nos señala los errores, en el momento de que estamos reflexionando, en el momento que estamos meditando, o en el momento de que nos encontramos en el umbral después de haber desencarnado, nos señala todos los errores que hicimos. Nos sentimos todos los sentimientos que provoca el haberle fallado a su mamá, a su esposa, a sus hijos, el haber creado mucho sufrimiento a amigos, vecinos y familiares. Eso trae un sentimiento de remordimiento que, una vez que se desencarna, es más intenso. Esa es la conciencia que cada espíritu tiene. Entonces, así como ese espíritu desencarnado en el umbral está siendo, está sufriendo por esa condición, producto de su vida que acaba de dejar en la tierra. Así es mismo, esa conciencia nos dice todos los días, a cada momento, que en el fondo hay un ser superior, hay una mente, una fuente de vida y una mente, una inteligencia suprema que no nos maneja, sino que nos alimenta permanentemente y que por lo tanto a ella nos debemos. Como decía San Pablo, en ella vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. A esa inteligencia, a esa vida que es permanente, no la reconocemos simplemente como nos mencionaban en estos textos, porque en el fondo tenemos unos sentimientos, defectos que todavía nos gobiernan, como es el orgullo, como es, digamos, la falta de humildad, de reconocimiento, de tolerancia, una serie de defectos que nos hacen manifestar aspectos, formas de percibir la vida que no va con la realidad de nuestra alma, de nuestra conciencia. Nuestra conciencia es la que se encarga, porque decíamos la vez pasada, ella se encarga de decirnos la verdad, de poner las cosas al descubierto. Se menciona mucho de que el juicio final, ¿Cuál es el juicio final? El juicio final es el final de cada vida, de cada vida física, de cada alma. Cuando desencarnamos, pasamos al umbral. Hay un juicio final. ¿Por qué? Porque todos los días esta conciencia nos estuvo valorando, nos estuvo señalando, diciendo qué cosas hicimos bien, qué cosas hicimos mal, en qué necesitamos mejorar. Y luego, al desencarnar, hacemos una evaluación retrospectiva de nuestras vidas. Y ahí se da prácticamente un juicio, que es el final de esa vida, donde todo queda al descubierto. Y en la medida que nosotros eso lo comprendamos, lo reconozcamos y bajemos el grado de orgullo que tenemos, vamos a avanzar, vamos a superar, vamos a trascender todas esas dificultades y pasaremos al estadio donde corresponde a un espíritu en evolución consciente. Entonces, de esa manera, ¿verdad? Es que difícilmente no existe una conciencia que no le señale lo que en el círculo de amigos, en el círculo de la vida, en el exterior, manifieste uno. Uno puede manifestar cosas absurdas, mentiras totalmente descubiertas, y solo nos ponemos a reír. Pero en nuestro fuero interno, en esa conciencia, ahí hay una seriedad absoluta de eso, y nos señala, y nos dice
qué estás haciendo, qué hiciste. Sabes qué hiciste, sabes qué estás haciendo, sabes cómo corregirlo. Ese es el punto de encuentro de Dios con nuestro espíritu, el punto de encuentro espiritual del Padre, creador y sostenedor de nosotros, con nuestra conciencia. Bueno, es muy importante las veces que el hermano Pedro repitió la palabra conciencia. Conciencia. ¿Qué pasaría del ser humano si no tuviera a su mano la ciencia? Por eso se llama conciencia, con la ciencia. ¿Estaríamos todavía en la edad de piedra? ¿Estaríamos todavía en la edad cavernícola? ¿Estaríamos todavía en la edad de que nos comíamos unos a otros, en la edad del carnívoro? Entonces, de canibalismo. Porque debemos de comprender y entender de que nosotros pasamos a lo largo de la historia hasta por el canibalismo, nos comíamos unos a otros. Entonces, cuando hablamos de conciencia, es cuando el ser humano, el espíritu en sí, a través de las múltiples idas y venidas, va agarrando la ciencia y se va haciendo por el hecho del mismo trabajo, que es lo que enseña el materialismo, cómo el hombre se hace hombre a través del trabajo, a través de la búsqueda de la conciencia, del conocimiento, y es por eso de que estamos hasta donde estamos en nuestros días, por el lado de que hemos dejado de ser caníbales, hemos dejado de ser trogloditas, en la medida que la ciencia ha ido arrancándole secreto a la naturaleza. Como quien dice, hemos ido arrancándole algunos pequeños misterios a la divinidad, o la divinidad misma ha permitido la revelación de estos conocimientos que hoy muchos hacen gala y muchos han abusado y otros los han entendido bien y han aprendido a aplicar estos dones en beneficio de la humanidad. Entonces yo creo que lo importante aquí entre materia y conciencia, entre materia y no materia, lo material y lo invisible, es de que hagamos un balance desde qué nos ha beneficiado más a la humanidad. El habernos quedado en un estadio primitivo o estar en los albores donde nos encontramos, producto de qué. ¿De qué? ¿Quién impulsa este desarrollo? ¿Quién impulsa este conocimiento? Esta pregunta se las hago a aquellos que no creen en la divinidad, aquellos que se dicen ser ateos, sin saber de que apenas esta humanidad está arrancando a los secretos del Creador. Entonces, en determinado momento, el hombre va entendiendo poquito a poco que los pensamientos, que no los podemos ver, son una forma de inmaterialidad. Yo digo, las canciones que escuchamos de romanticismo, de muchos actores como, ¿quién les digo? Como Solís, como John Sebastián, hombres que le cantan al romanticismo, a los sentimientos. ¿De dónde proceden esas palabras? ¿Las podemos ver? ¿Las podemos palpar? ¿Las podemos tocar? No las podemos tocar ni abrazar, pero más sin embargo le llegan al alma, al sexo opuesto. Y entonces es una manifestación de ¿qué? De que hay cosas invisibles que no las podemos tocar, pero sí las podemos aplicar y sentir y comunicar. Y esto es a través del pensamiento. Entonces nuestros pensamientos han ido evolucionando cada día, en la medida, como dice el hermano, que vamos a los portales de la desencarnación. Cuando nos desencarnamos, allá al otro lado nos esperan, en donde no existe el tiempo, porque es importante también aclarar de que, por ejemplo, los que son materialistas se basan en ir contando el tiempo, y para el Creador no existe el tiempo, porque siempre vivimos en un eterno presente, y en ese eterno presente
Hoy, por ejemplo, la gran masa de esta humanidad, aquí en el planeta, unos están creando música, otros estamos aquí haciendo estas reflexiones, otros están sembrando la tierra, otros están transportando el ganado, otros están haciendo los alimentos. Entonces todos tenemos algo que hacer en este mundo material como también en el mundo inmaterial. Cuando llegamos al mundo inmaterial, al mundo de los espíritus, Dios, que es tan bondadoso y misericordioso y justo, ha puesto en ese camino del mundo de la espiritualidad a seres justos, a espíritus buenos, a que atiendan a aquellos que llegamos muy cargados y muy cansados de este planeta. Allá nos reciben, por ejemplo, nuestros hijos que se fueron antes que nosotros, que sus padres, o nos pueden recibir nuestros abuelos, si fueron partidos antes que nosotros, nos atienden nuestros hermanos, que ya tienen una experiencia de vida nuevamente, cuando llegan ahí llegamos al otro lado, entonces le dicen, vení para acá, Lionel, aquí mi abuela, que ya se encarnaron, podía estar a la espera de la que tanto amor me tenía, y me podría decir, aquí el comportamiento es de tal o cual manera, ya se te había olvidado cómo era, porque recordemos que la vida es de lucha, es de trabajo. Cuando venimos a este plano de vida, 100.000 espermatozoides compiten para llegar a materializarse, algunas veces con mucha alegría, pues vienen 2, trillizos, mellizos, hasta quíntuples. Entonces son quíntuples almas que vienen a nacer en el mismo momento, y no en el mismo momento, porque sabemos quién es el mayor, el que nació primero, quién es el menor, el que nació después. Y entonces sucesivamente el ser humano está acostumbrado a contar en el tiempo, y que a Dios no existe tiempo. Cuando nos desencarnamos, allá nos esperan nuestros abuelos, y no nos espera Satanás para juzgarnos y decirnos vos vas para acá o vas para allá. No, únicamente lo que sucede allá es que estos espíritus que cada quien está especializado, unos son médicos, otros son ingenieros, otros son todas las casi las artes que hay aquí en la tierra, también las hay al otro lado, porque así nos podemos llegar con la experiencia de cómo manejar los pesticidas de aquí de la tierra o los químicos de que manejamos aquí en la tierra, podemos llevar esta experiencia a otros planetas que están en menos desarrollo que el nuestro. Y entonces decía el hermano Pedro que vamos a traer como tema especial el próximo sábado el mundo espiritual, la desencarnación y cómo se vive allá, ¿no? Cómo nos reciben, cuáles son las particularidades cuando nos desencarnamos, para que vayamos quitándonos de nuestra conciencia ese estigma que tenemos de que al morir todo es dolor, todo es llanto, todo es sufrimiento, y que nosotros los que nos quedamos aquí en la tierra, cuando vamos a despedir a nuestros seres queridos al campo santo, creemos que ellos quedaron ahí en esa oscuridad, y no es así. El alma, como está explicando el hermano Pedro, es ese ser de luz, esa energía, esa vibración que nos hace posible que nos estén viendo en diferentes partes del planeta, en diferentes partes de Nicaragua. Y a propósito, un saludo a la prima Xiomara Quintero y a su hermana Rosa, que está de cumpleaños, y que a través de este sistema y este mundo de vibraciones, ella nos está viendo. Entonces nosotros somos vibración, somos luz, y somos ese sonido, y somos esa vibración que a veces no podemos ver. ¿Quién ve las vibraciones? ¿Quién ve el sonido? Y ahí nos están escuchando en otras partes. ¿Cómo se llama eso? Mundo inmaterial, mundo no visible, hermano. Como usted, hermano, el micrófono. Okay. Sí, ya finalizando casi el programa, queremos hacer aquí una lectura que más o menos viene a resumir lo que hemos traído acá y el propósito y la realidad de lo que estamos comentando. A través de las comunicaciones espíritas,
La existencia futura ya no es una presunción, una probabilidad sobre la cual cada uno discurre a su antojo, que los poetas embellecen con sus ficciones o siembran de imágenes alegóricas que nos engañan. Es la realidad que se presenta ante nosotros, pues son los propios seres de ultratumba los que vienen a describirnos su situación y a decirnos lo que hacen, que nos permiten asistir, por decirlo así, a todas las peripecias de su nueva vida. Y de ese modo nos muestran la suerte inevitable que nos está reservada según nuestros méritos y nuestras malas acciones. El espiritismo es, por consiguiente, el más poderoso auxiliar de las creencias y hasta de la religión, puesto que existe Dios, lo permite y lo permitirá para reanimar nuestras debilidades, esperanzas y reconducirnos hacia el camino del bien mediante la perspectiva del porvenir. Estas son las palabras que en este capítulo 2 y en este aspecto cierra el profesor Allan Kardec, haciendo una reflexión sobre el contenido de estos temas. Y como siempre se dice en filosofía, yo me encargo de explicarte el contenido de estos temas y tú te encargas de creerlo o no, de aceptarlo o no, de rechazarlos o no, porque algo de lo que contiene esta filosofía y esta ciencia la conocemos, ya la sentimos, sabemos que así es. Lo que utilizamos además de eso son las herramientas espirituales y psíquicas para que la podamos traer a nuestras vidas. Como decía el hermano, quitarnos el estigma, muchos estigmas que tenemos sobre, por ejemplo, la muerte, sobre las enfermedades, sobre lo que llamamos suerte, sobre lo que llamamos maldición. Existen muchas personas que se han dado a la tarea de visitar, por ejemplo, los cementerios para captar, según ellos, fenómenos paranormales. Una cosa que realmente no se debe realizar, puesto que, como decía el maestro, dejad que los muertos atiendan o entierren a sus muertos. Hay tanto que hacer en esta vida, ¿verdad? Y con el conocimiento que aquí nos trae esta nueva revelación, podemos nosotros enrumbar nuestras vidas hacia objetivos, hacia propósitos más constructivos y que verdaderamente contribuyan al desarrollo espiritual. El plano espiritual es el preexistente, el plano espiritual es el que proyecta el desarrollo de la humanidad en cualquier expresión, en cualquier planeta. La manifestación real de la vida está en el plano espiritual. Aquí lo que hacemos nosotros es un remedio de lo que es la vida, de lo que es la existencia, de lo que son las facultades. Porque en este plano venimos, como les decía anteriormente, a realizar la maestría sobre la materia. ¿Y cuáles son todos esos aspectos que contiene esa maestría o el contenido de esa maestría? Bueno, los sufrimientos, las vicisitudes, los retos que cada uno tiene que no son iguales, retos de cualquier tipo, las expiaciones que todos dependen de lo que hemos hecho en las vidas anteriores y todas esas cosas, de tal manera que al darnos cuenta conscientemente de que eso es producto de nuestras vidas, de lo que hemos hecho, de lo que hemos sembrado, entonces nos dedicamos a cosechar adecuadamente y con mucha responsabilidad y mucha conciencia lo que nosotros hemos producido, porque
realmente la vida que tenemos hoy, las dificultades que hoy enfrentamos, es el producto que nosotros, el fruto que nosotros hemos plantado en todos los ayeres de esta vida y en todas las vidas anteriores. Por lo tanto, es importante tomar conciencia de la siguiente expresión. La siembra es libre, pero la cosecha es obligatoria. De esta manera, queremos nosotros decirlo, como lo decía el Maestro Jesús, en palabras sencillas y comunes, hablar de las leyes que nos gobiernan y que tenemos que conocer, que por eso lo traemos acá. Como es una de las principales, ya hablaba inicialmente de la ley de progreso, ahora hablo de la ley de causa y efecto. Que dicho sea de paso, a través del estudio del materialismo, de la ciencia, es decir, a través del estudio de la naturaleza, los minerales, todo, la conocemos físicamente, que es la misma que se utiliza en la física, acción y reacción, causa y efecto. O sea, es la misma. Esa ley opera independientemente que la conozcamos o no. Entonces, ¿y de qué forma la venimos a describir? Bueno, en ese aforismo de sembrar concienzudamente para cosechar de una forma obligatoria, porque siempre tenemos que cosecharla. Nadie va a cosechar la siembra que otro hizo. Y eso es importante, que nosotros estemos conscientes de esa realidad. Por lo tanto, eso es lo que nos ayuda a reflexionar efectivamente cómo este conocimiento nos ayuda a mejorar nuestras vidas, pero sobre todo a construir una vida futura de calidad, como deseamos, como debe ser, como es la voluntad de Dios. Y que a través de este conocimiento nos damos cuenta también que la vida no termina al fallecer nuestro cuerpo físico. Nuestro traje espacial o terrenal, ese se queda aquí, y nuestras almas, cada uno de nosotros, continuamos, regresamos al plano a donde pertenecemos, al mundo donde pertenecemos, al reino al que pertenecemos. Bueno, yo creo que estamos llegando a la recta final y nada más me resta pues decir como una vez Job, el gran Job, ¿verdad? Cuando fue tentado y le dijo a alguien, le dijo un espíritu maligno, mira, Dios, Job te sirve porque todo le da, todo lo tiene ganado, tiene hijos, tiene riqueza, tiene poder. Quitarle, le dice, es todo eso y vas a ver lo que va a suceder, ya no te va a servir. Entonces, así hay mucho hoy en día de que olvidándose del aspecto espiritual, creen de que teniendo todo, materialmente hablando, teniéndolo todo, se olvidan hasta que no va a haber ese tránsito al mundo de los espíritus. Entonces viven más que todo preocupados por manejar sus bienes materiales. Y entonces sin saber, ¿verdad?, de que el maestro bien dijo, hay que saber compartir los bienes materiales con los bienes espirituales. Así es que hagamos un equilibrio de estas cosas, un equilibrio de armonía, para que sigamos viviendo y construyendo este mundo de felicidad, este mundo de amor, antes que hacer el mal. Porque sabemos que el mal existe como el bien. Entonces, pero somos nosotros. No esperemos que va a venir un Mesías a enseñar y a resucitar muertos nuevamente, a reparar enfermedades, porque si aquel que vino no le creyeron, al final ustedes saben que el mismo pueblo se volcó en contra de él
acusándolo de mil cosas. Entonces Dios nos tiene a nosotros ahora, a todos, que seamos capaces de entender este conocimiento para el bienestar y la felicidad de todos, queridos hermanos. Así es que hemos llegado, esperamos la próxima cita, pues es el sábado, y vamos a traerles, hermanos, el tema cómo se vive en el mundo de los espíritus. La oración de cierre. Amado Padre Celestial, te damos las gracias por los favores recibidos el día de hoy, siendo martes, este nombre dedicado al planeta rojo. Algunos en la mitología se le ha llamado en el planeta de la guerra. Pues pidámosle al gran creador pues que se acaben las guerras en este planeta llamado Tierra, que hayan guerras nada más por la búsqueda del amor, la búsqueda de la felicidad. Gracias, Padre, y así vamos a ser sanados todos en un momento de felicidad y alegría. Desde Managua, Nicaragua. La voz espírita de Nicaragua, a través de Radio El Pensamiento, en los 880 en AM. La voz espírita de Nicaragua. Con el propósito de divulgar las enseñanzas de los espíritus de verdad, enviado por nuestro Señor y Maestro Jesús de Nazaret. Unas nuevas y complementarias revelaciones por los espíritus de parte de Dios a la humanidad entera, con el valioso propósito único de guiar, corregir y aclarar las dudas de los misterios después de la muerte que el hombre no ha podido resolver. Misterios que son revelados en los 5 libros codificados por el profesor Alan Kardec. Libro de los Espíritus, Libro de los Medios, Libro del Evangelio según los Espíritus, Libro del Cielo y del Infierno y el libro La Génesis. Los espíritus son ángeles que han hablado para dar luz donde antes había oscuridad. Al fin el verbo es quitado, con estas revelaciones de los espíritus superiores, verdaderos, enviados de Dios de la nueva era. La voz espírita de Nicaragua. Hermanos de Nicaragua y del mundo, gracias por la atención prestada.